los superalimentos y la importancia del equilibrio. Amén. ¿Qué dijimos sobre ello? Que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera y que Amén. nosotros debemos de buscar también nuestra relación con Dios sin atajos, todo a su tiempo. Así es. Que también vimos que primero es Dios, en segundo lugar nuestra familia y después lo que sería como que el trabajo. Así es. También vimos que es bueno tener un equilibrio tanto en nuestra vida natural como en nuestra vida espiritual, Así para es. que no sintamos mal de ninguna manera. Ok. Y es tan importante buscar a Dios porque ahí sí no perderemos nuestra vida. Amén. Y así como no hay todo, tampoco hay un método corto para tener una relación con Dios. Tenemos que tener una búsqueda constante. Así es. Se debe ver nuestro caminar con Dios, porque Dios diseñó un equilibrio, así como, Él diseñó un equilibrio en toda la naturaleza. Cuando caminamos en Dios de manera balanceada, nuestra salud espiritual también se ve reflejada en nuestras vidas. Así es. La creación refleja el orden y el balance de Dios. Amén. Amén. Ok. El día de hoy, nuestra enseñanza se titula Eliseo camina hacia el futuro. ¿Cómo se titula? Y si le quitamos el nombre de Eliseo, ¿qué dirían? Camina hacia el futuro. ¿Cómo dice? Camina hacia el futuro. Esta es una frase que a mí me encanta y que lo vi en una película, por cierto, que se llama La familia del futuro, ¿verdad? Y en esta película hablan de que muchas veces se cometen errores, pero con esos errores uno aprende. ¿A qué aprende? A ya no cometerlos y seguir, ¿qué? Esforzándonos para mejorar lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, para ello vamos a ir a nuestra cita central. Y esta se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Así es. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando la última pareja de bueyes. Cuando Eliseo pasa por donde estaba Elías, este le puso su capa encima a Eliseo y de esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Amén. Estamos leyendo la versión TLA, ¿ok? En esta parte de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, estamos viendo el llamamiento de de Eliseo. Elías todavía sigue siendo profeta, todavía sigue ejerciendo su llamado, pero también es un momento en que Elías tiene que dejar a un sucesor. Entonces Dios le da unas instrucciones a Elías. Si tú lees de todo el capítulo 19, ahí te vas a encontrar que Elías se enfrenta a los Baales, a los sacerdotes de los Baales, los mata, los decapita, y después de eso una mujer quiere asesinarlo y Elías se deprime y se va a una cueva, ¿verdad? Y ahí Dios le llama, le da de comer y lo manda a caminar 40 días. Y en ese lapso Dios le da unas instrucciones. Entre ellas le dice que tiene que ungir a un rey, al rey de Israel, y aparte tiene que ungir ¿a quién? A un sucesor. En este caso, ¿a quién es? A Eliseo.
Entonces Elías va al encuentro de Eliseo y cuando lo ve trabajando, Elías se quita su manto, extiende ese manto y se lo pone ¿a quién? A Eliseo. Es lo que estamos leyendo aquí. Pero Eliseo no era cualquier persona. Eliseo tenía ¿cuántos bueyes? Dice 12 pares. Más o menos un par de bueyes se ocupaba para hacer una hectárea de terreno, para arar una hectárea de terreno. Ahora, 12 pares, estamos hablando de 12 hectáreas de terreno. Quiere decir que Eliseo era rico en su tiempo, que tenía poder adquisitivo, que tenía mucho dinero. Si no es sus papás, ¿verdad? Y Eliseo aquí todavía era joven, relativamente joven. Y él quería supervisar la obra de sus papás. ¿Por qué? Porque lo más probable es que le quedara a él también esa herencia. Cuando sus papás ya no estuvieran, Eliseo tenía que tomar el lugar y dirigir. ¿Y qué hacía? Pues aprendiendo el oficio desde el inicio y vigilando a los demás. Por eso dice en la Biblia que él tenía la última pareja. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando, tenía fuerza para poder dirigir todo ello y observaba a todos los demás que estuvieran trabajando. Dice un dicho que en el ojo del amo, ¿qué? Engorda el caballo. Así es lo que estaba haciendo Eliseo. Estaba dirigiendo todo y observando todo. Entonces en eso, un día común y corriente, cuando Eliseo no se lo esperaba, ¿qué pasó? Llegó Elías y lo cubrió. ¿Y qué significa cubrir con el manto? Porque no le dio palabra y dijo, tú vas a ser profeta y todo eso. No le dijo nada de eso. Nada más le puso el manto. ¿Y qué representa un manto o el manto? Cobertura. ¿Qué más representa? Protección. Y en este caso también representa el llamado. ¿El llamado de qué? De ser un profeta. ¿Por qué? Porque a través de Elías, su padre espiritual lo estaba cubriendo con el manto. Estaba dando autoridad, a pesar de que todavía Eliseo todavía no era profeta. Todavía no estaba siendo preparado para ello, pero estaba haciendo el llamado. Dios nos llama de diferentes maneras, de diferentes formas, pero déjame decirte una cosa, siempre nos pone un manto. Y uno de los primeros mantos que recibimos es el manto de la gracia y de la salvación. Amén. Bueno, vamos a entender más de lo que está sucediendo aquí, pero a mí esta imagen me encanta, porque se observa cómo Eliseo está trabajando y Elías llega y le pone el manto del llamado. Amén. Cuando Dios nos llama, también ¿qué tiene que hacer? Cubrirnos. No nos podemos poner a nosotros mismos, sino Eliseo fue llamado por Dios y a través de Elías fue puesto el manto. Si nosotros queremos ejercer algo fuera de Dios y donde Dios nos ha llamado, hay que tener mucho cuidado, porque eso no funciona así. Esto funciona cuando Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama, nos respalda y nos pone un manto de autoridad, un manto de cobertura, un manto de protección. Pero si se dan cuenta, aún Eliseo tuvo un padre espiritual. No podemos andar tampoco, aunque Dios nos llame, así nomás. Tenemos de tener una cobertura espiritual. Esta cobertura es la que nos instruye, la que nos ayuda, la que nos sostiene.
Y muchas veces nuestra cobertura espiritual nos da instrucciones. Y muchas veces no entendemos esas instrucciones porque nos dicen de esta manera. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Tenemos que obedecer, no tanto cuestionar, sino obedecer lo que nos dice nuestra cobertura. ¿Por qué? Porque nuestra cobertura ya caminó, ya pasó, ya se sabe el camino. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Empezando. Estamos aprendiendo, cometemos errores, cometemos errores, faltas, pero nuestra cobertura nos sigue ¿qué? Dirigiendo y ayudando, apoyando para que sigamos creciendo en Dios. Amén. Vamos por favor con la misma versión TLA, pero el versículo 20. ¿Qué dice? Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme, y después te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. Amén. Aquí en este versículo nos habla de qué? De que Eliseo dejó ¿qué? Con lo que estaba él trabajando, ¿verdad? Su herramienta de trabajo. Su herramienta de trabajo, ¿qué era? Los bueyes y el arado. ¿Ok? Lo dejó y corrió ¿de quién? Detrás de Elías, porque Elías nada más le puso el manto y siguió caminando. ¿Ok? Y por eso Eliseo lo alcanza y le dice: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme. En otras palabras, le estaba diciendo Eliseo: dame un poco de tiempo para arreglar mis cosas, pero yo te voy a seguir. Porque Eliseo entendió inmediatamente y cuando fue puesto el manto sobre él, él iba a ser el sucesor ¿de quién? De Elías. ¿Ok? Por eso dijo: déjame poner todo en orden. Yo amo a mis papás, quiero a mis papás, quiero despedirme de ellos. ¿Ok? Y dice: ¿y después qué? Te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. En otras palabras, no te olvides que yo te he puesto el manto. Wow. Vamos al 21. Eliseo dejó a Elías y se fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento, Eliseo fue su ayudante. Vamos a leer esto mismo, pero ahora en la versión NTV. ¿Qué dice en esta versión? Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo, y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Ok, esto es lo más importante y lo que vamos a ver hoy. ¿Qué dice? Eliseo regresó a donde estaban ¿quiénes? Sus bueyes. ¿Y qué hizo? Los mató. Dice que mató a 2 bueyes. Más o menos un buey alcanza como para unas 500 a 1000 personas aproximadamente, dependiendo del tamaño, el peso, etc. ¿Ok? Dice, con la madera del arado, ¿qué hizo? Una fogata para asar. ¿Qué hizo? Su herramienta la quemó. ¿Ok? Para asar la carne. ¿Y qué hizo con esa carne? La repartió con el pueblo. Entonces hablamos que era un pueblo chico, de aproximadamente entre 1000 a 2000 personas.
Pero vamos a ver esto que es muy interesante y que debemos de aprender de Eliseo. Dice que después que hizo, pues todos estaban alegres que comiendo. Después se fue con Elías como su ayudante. Pero vamos a ver algo interesante. Cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere que seamos parte de Él, de lo que Él nos ha dado, Él quiere que nosotros le sigamos. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Dejen todo y síganme, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Dejó su confort. Dejó ¿qué? Su seguridad. ¿Y cuál era su seguridad? Parte de lo que tenía, de su herramienta de trabajo, se deshizo de ella. ¿Por qué? Porque él sabía que no había marcha para atrás. Él no iba a mirar hacia atrás. Si Elías ya había hablado con él, tenía que mirar hacia dónde? Hacia el futuro, hacia adelante. No mirar hacia el pasado. No regresar a lo que él hacía antes, sino mirar hacia el futuro. Y muchas veces nosotros nos cuesta esta parte de nuestra vida. Muchas veces el pasado nos recuerda lo que hemos hecho. Muchas veces las heridas que cargamos nos vuelven a hacer daño, se vuelven a abrir y nos siguen lastimando nuestro corazón. Hay gente que está peleado con alguien desde hace 20, 30 años y le preguntas, ¿y qué te hizo esa persona? No sé, ya no me acuerdo, pero me sigue doliendo. Hay otras personas que le dices, ¿por qué estás herido? Es que la niña de 14 años cuando iba a la secundaria no me hizo caso. Y sigue llorando porque no le hizo caso. Y su esposa, ay, pobre, pues tú hubieras ido con ella. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que nos cuestan dejar. Personas que nos hirieron. O faltas que también hemos cometido. Y decimos, es que como cometí esta falta y ya le pedí mil veces perdón a Dios, pero siento que no me ha perdonado. Eso tampoco es correcto. Y para ello, mira, te voy a poner otra imagen. Seguir a Jesús implica aprender a quemar los arados del pasado. Quemar los arados significa renunciar a aquello que nos mantiene esclavos. ¿Y qué es lo que nos puede mantener esclavos? Un resentimiento. Estar yo resentido con alguien, ¿verdad? Una falta de perdón. Perdonar a alguien. Una decepción. Alguien me dañó, me hizo daño y estoy ¿qué? Decepcionado o también más he sido ¿qué? Traicionado. O puede ser también un pecado oculto que no le he confesado ni a Dios. ¿Qué más puede ser? Una culpa del pasado. También puede ser ¿qué? El orgullo. ¿Qué otra cosa? El miedo o una adicción. Cualquiera de estas cosas hacen que nosotros pongamos una mano en el arado y otra mano en Dios. Y muchas personas que quieren seguir a Cristo, pero siguen sujetando con una mano el pasado. Si se dan cuenta, cuando Jesús nos pone el manto de la salvación, del perdón, de la libertad, inmediatamente nosotros, ¿qué debemos de hacer? Soltar el arado. Soltar todas esas cargas pesadas que llevamos y que nos cuestan y nos hacen daño. Muchas veces nos enferman espiritualmente y a veces también naturalmente. ¿Por qué? Porque las seguimos cargando.
Pero si Jesús ya pasó por ahí y nos puso el manto, debemos de hacer como Eliseo. ¿Por qué? Porque el manto representa también libertad, mis hermanos. Eso es lo que representa también el manto. ¿Qué? La libertad. Pero muchas veces nosotros no queremos soltar nuestro pasado. No queremos soltarlo y hasta parece que nos aferramos más con una mano. Y con la otra queremos seguir a Jesús. Pero si ella nos dio la libertad, ella nos perdonó, ella nos limpió, ella transformó nuestro corazón, ¿por qué queremos aferrarnos entonces al pasado? No debe de ser así, sino debemos de aprender ¿a qué? A soltar las cosas, a soltar el pasado. Es cierto que el pasado nos ayuda a aprender, los errores nos ayudan ¿a qué? A seguir aprendiendo, pero no podemos seguir dependiendo de ello y seguirlos cargando. Tenemos que aprender ¿a qué? A soltarlo, mis hermanos. Por eso es que Jesús dijo, sígueme, deja todo y sígueme. ¿Y qué es dejar todo? Todo lo que nos hace daño y seguirlo a Él, mis hermanos. Cuando aprendemos esto y cuando nos dejamos que el manto se pose sobre nosotros, empezamos a soltar todo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos soltarlo si es que no venimos a Jesús y Él nos cubre con su manto. Es en el momento entonces cuando aprendemos a avanzar y a caminar con Dios. Amén. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? No los escucho muy convencidos. El manto que se le puso a Eliseo viene de la palabra hebrea aderet. Se traduce como adir, que significa majestuosidad, gloria, esplendor o poderío. Cuando Elías le puso el manto o el aderet a Eliseo, le estaba transfiriendo un peso espiritual, mis hermanos. Eliseo no solo dejó su trabajo, destruyó la posibilidad de regresar a él. Y muchas veces nosotros no queremos dejar lo que nos pasó antes. Seguimos ¿qué? Cargándolo y ¿qué? Cargándolo. No, tenemos que aprender a descansar en Dios. A dejar esas cargas, a soltar esas cargas que nos están estorbando para seguir mirando hacia el futuro. Amén. Es imposible abrazar completamente el propósito de Dios mientras seguimos abrazando aquello que nos hace daño. Amén. Vamos por favor a Efesios 4:31. Lo vamos a leer en la versión TLA. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Así es. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Dejemos de estar ¿qué? Triste. Pero si se dan cuenta, muchas veces la tristeza y el enojo encierran muchas cosas. Porque el enojo puede ser de frustración, puede ser porque no tengo el control de muchas cosas, puede ser, etcétera, etcétera. Pero la tristeza también implica varias cosas, porque me pudieron haber hecho daño en el pasado, porque me hirieron, porque no puedo superar al ex que está por allá y que él ni se acuerda de nosotros, etcétera. Si se dan cuenta, todo eso nos daña interiormente.
Por eso dice, dejen de estar tristes. La tristeza seca los huesos. Pero también dice enojados. Imagínate cuando combinas estas cosas, te hace daño por dentro. Dicen, pero también dicen, no griten y no insulten. Cuando uno está enojado, cuando uno está triste, es más fácil herir a las personas. ¿Por qué? Porque de cierta manera sentimos que nos están atacando, nos quieren hacer daño. Entonces cualquier cosita nos altera y empezamos a gritar o a insultar. Por eso dice, dejen de hacer el mal. En otras palabras, suelten las cargas. Dejen que el manto de Dios, el manto de nuestro Señor Jesucristo, pose sobre nosotros para dejar todo esto. Sí, amén. Amén. Recordémonos, como le dijo Elías a Eliseo, recuerda lo que hice por ti. No se te olvide. Amén. Muchas veces nos recordamos de las cosas malas, pero no nos acordamos de las cosas buenas, y Dios hace y nos da memoria de las cosas buenas, mis hermanos. No es cualquier cosa el manto que Jesús pone sobre nosotros. Ese manto no lo podemos comprar ni con oro ni con plata, porque la salvación es gratis, pero es grande y maravillosa, mis hermanos, y no se puede comprar. Si ella hizo algo tan grande por nosotros, dándonos ese manto, que nosotros nos esforcemos entonces a dejar todo aquello que nos hace daño. Amén. Amén. El 32, ¿qué dice? Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdonándose así como Dios los perdona a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Debemos de ser ¿qué? Buenos, compasivos con los otros y perdónense. O sea, en otras palabras, ¿nos siguen ofendiendo? Sí, nos siguen ofendiendo. Pero debemos de ¿qué? Aprender a perdonar. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Ahí se dan cuenta lo del manto o no? Así es, por medio del manto que puso Jesucristo sobre nosotros. Amén. Hebreos 12:15. En la versión NTV, por favor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Wow. Le dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir ¿qué? La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos pone el manto, pero nosotros decidimos si queremos seguir cargándolo o no. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. ¿Por qué? Porque si dejamos que una raíz de amargura crezca en nosotros, ¿qué puede hacer? Nos puede trastornar y podemos envenenar a muchos. Imagínense lo que hace una raíz de amargura cuando va creciendo. Nos hace daño no nada más a nosotros, sino a todos los que están alrededor nuestro. Por eso debemos de tener cuidado. Amén. No por eso, no por cualquier cosa Dios quiere que soltemos nuestras cargas, sino porque nos cuida también de nosotros mismos, mis hermanos. Amén. Abrazar el nuevo manto significa quemar nuestros arados. ¿Y qué más? Tener una alegría dentro de nosotros. ¿Y esa alegría cómo se reflejó? En la fiesta que hizo Eliseo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una forma de decir, mi antigua vida terminó, hoy comienzo una nueva historia
con mi Dios. Amén. Y para eso vamos a poner una imagen. Vamos a ver, miren cómo Eliseo, hizo su carne asada. Si no han desayunado, no vean la imagen. ¿Qué dice? Debemos de llevar al altar todo aquello que nos mantiene cautivos, mis hermanos. Desde hoy caminaremos hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando Jesús nos llama, siempre nos invita a una nueva vida. Y la nueva vida comienza cuando decidimos dejar atrás el pasado, mis hermanos. Amén. ¿Y qué hacemos entonces? Fiesta. Amén. Todo el pueblo fue invitado y todos supieron de lo de Eliseo. Amén. ¿Por qué? Porque esa alegría también se contagia. Así como vimos que las raíces de amargura hacen daño, así también la alegría que nosotros sentimos y tenemos, lo transmitimos a las demás personas. A pesar de que las personas sean enojonas, respondonas, a veces hasta crueles para respondernos, cuando nosotros cargamos la alegría de Dios, cuando nosotros nos ponemos el manto que Dios nos ha dado, hallamos gracia delante de los hombres y se refleja. Yo lo he vivido. Se refleja cómo esas personas cambian aún cómo se dirigen a ti. Amén. Bien. Pero debemos de aprender ¿a qué? A dejar todo aquello que nos mantiene cautivos. Y muchas ocasiones cuando esa cautividad ha sido tan grande y la hemos dejado por tanto tiempo, nos es muy difícil. Pero debemos de aprender a soltar, a soltar, a soltar hasta dejar de ser cautivos de ello. Amén. Siempre va a haber un cambio. Eliseo, su cambio fue instantáneo. Amén. Dios no solamente nos perdona de nuestros pecados, sino también nos da una nueva identidad y nos da un nuevo propósito a nuestras vidas. El enemigo quiere que vivamos recordando continuamente todo aquello que nos ha hecho daño. Pero Cristo nos llama a caminar hacia adelante. Amén. El pasado puede enseñarnos, pero nunca debe gobernarnos. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice? No quiero decir que ya haya logrado esta cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Amén. ¿Alguien más me puede ayudar con el 13? No, amados hermanos, no le he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. ¿Qué dice? Olvido el pasado. ¿Qué dice? Olvido el pasado. ¿Qué dice? Olvido el pasado. Amén. ¿Qué más? Y fijo la mirada en los que tengo por delante. Y así. Y así avanzo, ¿verdad? Olvido el pasado y pongo mi mirada en el futuro. Y camino hacia el futuro. Wow. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial
al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Olvido que el pasado y camino hacia el futuro. ¿Por qué? Porque me ha llamado ¿quién? Cristo Jesús. Y el llamado es cómo se da a través del manto, mis hermanos. ¡Wow! No sé ustedes, pero a mí esto es un boom. No podemos avanzar si seguimos atrapados o viviendo en el pasado. Lucas 9:62. En la versión TLA, por favor. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. Así es. Deja todo y sígueme. Ya no mires tu pasado. Ya no mires quién fuiste antes, cómo estuviste, cómo te trataron, lo que tus padres te dañaron, lo que una persona te hizo. Ya no mires todo ello. Déjalo atrás. Te he dado un nuevo corazón, te he dado una nueva vida, te he dado un nuevo propósito. Ya no mires de ello, ya no te acuerdes de ello. Yo enjugaré tus lágrimas, pero ya no te acuerdes de ello. ¿Por qué? Porque tengo algo especial para ti, que es el manto. Y déjame decirte que Jesús cada día pasa y nos ofrece su manto de salvación. Y nosotros decidimos si queremos o no usarlo. Si queremos o no seguir a Jesús. Amén. Por eso no podemos volver nuestra vista atrás. Aprendamos como Eliseo a quemar todo aquello que nos hace daño y ya no acordarse más. Para él le causó ¿qué? Alegría, porque se deshizo de todo el pasado. Dijo Eliseo, ya no voy a regresar aquí, ya no voy a hacer esto. Ahora voy a ser ¿qué? Un siervo de Dios. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Dios tiene un futuro mayor para nuestra vida. Todo aquel que quiere servir a Cristo debe de aprender a dejar aquello que le hizo daño. Porque la fe apunta al futuro. Ella no mira atrás. Dios nos ha hecho un llamado. Así que debemos de abrir nuestro corazón. Porque su manto ha caído sobre nosotros, haciéndonos parte de su reino. Hay que aprender a soltar toda carga y entregárselas a Cristo en su altar para que Él las queme. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres bueno y maravilloso, porque hoy has hablado a nuestro corazón, porque hoy has hablado a nuestra vida, porque quieres, Señor, mi Dios, que todo aquello que nos ha hecho daño lo llevemos a tu altar para que tú lo quemes. Todo aquello que nos ha seguido recordando nuestro enviados, hace que nuestro corazón herido, Señor mi Dios, sea restaurado y sanado. Gracias por ello.